Ya hemos iniciado la grabación. Primero lo leemos. Si la lengua es esencialmente aquello que nos hace hombres, la lingüística con todos sus... Ah, ¿he dejado de compartir? Sí. Perdonad, me pongo otra vez. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Si la lengua es esencialmente aquello que nos hace hombres, la lingüística, con todos los aspectos aquí ejemplificados, debería considerarse en grado eminente como una ciencia del hombre y, por lo tanto, como una ciencia humanística, quizá la más genuina de todas ellas. Por otra parte, no han faltado voces favorables a incluir la lingüística dentro de las disciplinas de la naturaleza, apoyándose en sus abundantes contactos con los planteamientos de la lógica matemática y de la teoría de la comunicación. Tampoco han faltado intentos desde el ámbito de la medicina de explotar como propias aquellas parcelas de investigación que conciernen a la pérdida de la capacidad de hablar, tan íntimamente relacionadas con el estudio de la aparición del habla en el niño y con las funciones normales correspondientes en la persona sana, enfocándolas desde un ángulo clínico. Parece inútil subrayar que muchos de estos debates constituyen puras cuestiones bizantinas basadas en la imposibilidad de seguir aplicando las divisiones y clasificaciones tradicionales heredadas en una situación de la investigación muy distinta a la de hoy, debido a lo cual el problema merece una explicación ulterior desde puntos de partida más generales. Bien, primera idea. Si la lengua es esencialmente aquello que nos hace hombres. Esta idea nos remite primero a Chomsky, porque Chomsky dice que la cualidad básica del ser humano es hablar, que hablamos desde que nacemos y que todos los seres humanos hablamos. Es más, dice que el criterio de la igualdad entre todos los seres humanos es precisamente esa capacidad de hablar, la capacidad del lenguaje y el tener una lengua en la cual expresarse. Por eso él habla de que existe un lenguaje común, esa gramática interna que forma una parte del cerebro. De manera que aquí, en esta primera frase, en este primer texto, si la lengua es esencialmente aquello que nos hace hombres, la lingüística, con todos los aspectos aquí ejemplificados, debería considerarse en grado eminente como una ciencia del hombre. Lógicamente, si seguimos hablando de Chomsky. La idea básica del hombre es que habla. Por lo tanto, la lingüística, que estudia la lengua, es la ciencia más humanística que existe, la ciencia del hombre. Una ciencia humanística que cuando hablamos de ciencia humanística, estamos hablando de una ciencia que no es exacta ni experimental. Exacta, las matemáticas, porque puede demostrarse de forma matemática y exacta. Experimental, la física, la química, la biología, porque se pueden hacer experimentos para comprobar sus resultados. Las ciencias humanísticas, todos los que estudian las producciones humanas. De manera que en esta primera línea podemos hablar y desarrollar las primeras ideas que tienen que ver con la lingüística de Chomsky. Por otra parte, no han faltado voces favorables a incluir la lingüística dentro de las disciplinas de la naturaleza, apoyándose en sus abundantes contactos con los planteamientos de la lógica matemática y la teoría de la comunicación. ¿Quién de todos los que hemos visto incluía más a la lingüística, al estudio de la lengua, en las disciplinas, las ciencias de la naturaleza? Piaget por una parte, Skinner por otro. Skinner, que viene de la biología
y estudia al ser humano como el comportamiento animal, y Piaget, que todo lo hace depender del crecimiento físico del cerebro y por lo tanto de una situación evolutiva física. El cerebro crece físicamente, se desarrolla físicamente y así desarrolla sus potencialidades. Pero cuando aparece la teoría de la comunicación, aquí nos encontramos con Vygotsky. Porque el que se centra en la comunicación como elemento fundamental de la lengua es Vygotsky. Recordemos que Skinner era la imitación, Chomsky la capacidad innata, Piaget el desarrollo físico y orgánico de la glándula cerebral, Vygotsky la comunicación. Por lo tanto, en esta frase hay cuestiones que podemos relacionar primero con Piaget y con Skinner, luego con Vygotsky. Tampoco han faltado intentos desde el ámbito de la medicina de explotar como propias aquellas parcelas de la investigación que conciernen a la pérdida de la capacidad de hablar, tan íntimamente relacionadas con el estudio de la aparición del habla en el niño y con las funciones normales correspondientes en la persona sana, enfocándolos desde un ángulo clínico. Quien habla de la evolución sana, habla Piaget, puesto que Piaget es el que dice que todos sus estadios y todo su desarrollo y todo su mecanismo de asimilación y acomodación ocurre en todas las personas menos en aquellas que tengan una enfermedad cerebral, porque entonces la glándula no funciona. Es decir, hay que coger frase por frase y si vemos que aquí en la primera frase tenemos una relación con Chomsky, hay que explicarla por qué. No decir, esto tiene que ver con Chomsky. No, esto tiene que ver con Chomsky porque un desarrollo explicado suficientemente amplio, porque claro, a mí lo que me interesa es que me pongáis el por qué, no el qué. De decir, este texto me recuerda a Chomsky, Skinner, punto, ya, se acabó el examen. Pues entonces, pues yo no lo sé, no entiendo, no puedo corregir, no puedo valorar. Lo que me hace falta es que expliquéis, desarrolléis vuestra propia idea. ¿Dudas? Al final voy a poner un único texto, o sea, solo tenéis que hacer un comentario de texto, porque claro, si tenéis que hacer la parte de inglés, y creo que tenemos igualmente 2 horas, ¿no? Para el examen escrito se nos va a acabar. Entonces, en vez de 2 textos, será uno, un único texto, y bueno, aquí está este texto 2, a ver qué más tenemos. Este vuestro no es, este tampoco, es un examen antiguo. ¿Sí? Se ve la pantalla, ¿verdad? Es un examen antiguo que he subido y vamos, y lo que cuentan son estos 2 textos. La comunicación simbólica es patrimonio exclusivo del hombre, dice el segundo. Perdón que los de ahí les he dejado sin texto. ¿Esto de quién, a quién se refiere que la comunicación simbólica es patrimonio exclusivo del hombre? A Piaget es la función simbólica. Recordamos que para Piaget, antes que la capacidad de hablar, el cerebro desarrolla la cuestión simbólica, la función simbólica, que es aquella que nos sirve para representar significados, para poner un elemento real y otro que lo representa. Esa es anterior a la lengua, en Piaget.
En Chomsky no, en Chomsky es anterior a la lengua. Por lo tanto, comunicación simbólica, patrimonio exclusivo del hombre, Piaget. Pero no hay hombre aislado, no hay más hombre que el hombre en sociedad. En consecuencia, la comunicación humana es siempre social. Digo, es que evidentemente. En tal sentido, parece que debe tomarse la rotunda afirmación de que sin sociedad no hay comunicación, pues en otro caso lo exacto sería la formulación inversa, es decir, que sin comunicación no hay sociedad. De nuevo Vygotsky. Miz, que es otro autor, evidentemente llega mucho más lejos al afirmar: el proceso de comunicación no puede considerarse que algo que exista por sí mismo o como presuposición del proceso social. Por el contrario, el proceso social está presupuesto para hacer la comunicación posible. Miz, ¿qué está diciendo? Que Chomsky no tiene razón. Porque él dice, no puede, el proceso de comunicación no existe por sí mismo o no es anterior presuposición a la sociedad. Está diciendo, no nacemos hablando, no nacemos comunicando. Primero está la sociedad y luego la comunicación. Por lo tanto, este Miz lo que hace es decir, Vygotsky sí, Chomsky no. Pero también dice Piaget no. Porque Piaget dice que la comunicación es anterior a la sociedad. Que en realidad no podemos comunicarnos con perfección hasta llegar a los 18 años. Aunque vivimos en sociedad, nuestra capacidad comunicativa perfecta tiene que esperar al desarrollo pleno del cerebro. Y por lo tanto, la comunicación anterior siempre será parcial. Por lo tanto, para Miz se opone tanto a Chomsky como a Piaget. Cooley afirma que la comunicación es el mecanismo al tal las relaciones humanas existen y se desarrollan. Todos estos son seguidores de Vygotsky y de alguna u otra manera lo van desarrollando. Por lo tanto, podemos explicar a través del texto del examen las ideas que aparecen y las ideas contra las que se manifiestan. Y evidentemente, si como dice Cooley, la comunicación es el mecanismo a través del cual las relaciones humanas existen y se desarrollan, tenemos tres pensadores, tres teóricos, que hablan de la relación entre comunicación, sociedad y habla, que son Bernstein, Labov y Wells, porque todos ellos están pensando en la sociedad. Bernstein en la sociedad de la escuela y en los dos tipos de registros, del código elaborado y el código restringido, según la situación. Labov en los niveles de prestigio social de la comunicación y Wells en las diferencias entre comunicación familiar y comunicación escolar. Pero todos ellos son seguidores de Vygotsky, porque los tres están pensando en la comunicación y en las diferentes formas de establecer la comunicación dentro de la sociedad. Por lo tanto, en un texto que hablemos de sociedad y de comunicación, pues también tienen que aparecer los tres sociólogos de la educación, porque eso es lo que son Bernstein, Labov y Wells. Estudian la sociología de la comunicación, la sociología de la lengua. La sociología estudia la sociedad. Por lo tanto, los que se preocupan por la sociedad son Vygotsky, Bernstein, Labov y Wells. Los que se preocupan por el individuo aislado son Piaget, que se fija en el crecimiento biológico, y Chomsky todo lo explica a través de la configuración innata del ser humano.
Para Piaget y para Chomsky, el desarrollo de la lengua es un desarrollo individual propio que forma parte de algo que está ahí. Chomsky, primero hablamos, luego pensamos. Piaget, primero pensamos, luego hablamos. Para los demás, para los otros cuatro, y subsidiariamente para Skinner, que al fin y al cabo es imitación. Pero para Vygotsky y sus tres seguidores, Bernstein, Labov y Wells, el tema de la comunicación social es fundamental para el desarrollo de la lengua. Vygotsky establece las bases generales y luego los otros tres se preocupan o investigan los tipos de comunicación. Bernstein entiende que hay comunicaciones de diferente capacidad y que el código elaborado da mucha más capacidad de comunicación que el restringido. Labov entiende que no, pero que uno tiene más respaldo social que el otro, está más respaldado por las clases dominantes el habla de prestigio que el que no tiene prestigio. Y Wells establece la diferencia entre la comunicación familiar, que es más amplia, rica y educativa, que la comunicación escolar, que es más pobre. Pero es comunicación y por lo tanto seguimos a Vygotsky. Bien, pues esto es el examen. Tenéis estos dos textos y os recomiendo que como práctica hagáis esos exámenes, os pongáis en casa y hagáis un comentario con los apuntes encima de la mesa, con las presentaciones, repasando, viendo parte por parte, frase por frase, que se puede sacar aquí, esto con quién está de acuerdo, esto con quién no está de acuerdo, y que eso sirva como ejemplo. Vuelvo a decir lo mismo de siempre, que yo soy de lengua. Por favor, la ortografía. No me presentéis un examen sin tildes. Cuidad muy bien con los signos de puntuación y recordad las normas de redacción que dije al principio, que cada línea tiene que haber una coma, que cada 3 líneas debería haber un punto y cada 10 líneas un punto y aparte. Recordad también que en cualquier texto escrito que veáis hay separación entre párrafos, hay derramas al inicio de cada párrafo, hay un código visual de negros y blancos, por así decirlo, cómo se agrupan líneas en negro y cómo se separan. Todo eso es importante. No, por una tilde nada. Por una tilde nada. Si me pones a ver sin H y con V, sí. Hay que tener en cuenta que llegará el momento en que cuando estéis con vuestros alumnos, pues vosotras vais a ser sus modelos lingüísticos. Hombre, y no os va a gustar que os llame la atención un alumno porque escribís con faltas de ortografía. Es una cosa muy incómoda. Normalmente lo que se hace es decir, entonces, menos mal que alguien se ha dado cuenta. Lo había puesto a propósito, entonces quedar muy bien, ¿no? Pero de verdad es un tema importante, es un tema que está en la ley, que está en las oposiciones y que está en todo. Y que cuando encontré, si entregáis, si vais a buscando trabajo entregando currículum, evidentemente entregáis un currículum escrito, pues hombre, si ya empezáis poniendo las iniciales de los apellidos en minúscula, poniendo Gutiérrez sin acento, cosas así, pues ya suena mal, ya se ve mal. Entonces, eso y tranquilidad
es el 60% del 50% de la nota. Hay que aprobarlo, hay que sacar un 3. Hombre, muy mal tenéis que hacerlo para no sacar la mitad. ¿Mm? Con tranquilidad y repasando. Insisto, me interesa mucho más que entendáis a los 7 autores que hemos visto que no que los estudiéis de memoria, porque no vais a tener oportunidad, dada la estructura del examen, de soltarlo de memoria. Lo que yo os pregunto es, ¿esto que está aquí qué tiene que ver con? Pues esta frase dice esto y se refiere a eso. Entonces, no es cuestión de memorizar, es cuestión de repasar, de hacerse un pequeño guión, de hacerse un resumen de las ideas de cada autor en 5 o 6 líneas o en 10 líneas, un resumen muy esquemático para poder tenerlo claro en la cabeza y luego ya desarrollarlo por escrito, diciendo que por qué, y luego podéis decir, esto se parece a cual y no se parece a tal. Esta idea estaría a favor de las teorías de Bernstein y en contra de las de Labov. Esta idea estaría a favor de las teorías de Piaget y en contra de las de Chomsky. ¿Mm? Cada idea se puede articular a quien apoya, a quien se opone. Muy bien, por ahí en la pantalla, ¿alguna pregunta? No. Pues entonces nos vamos a ver el día del examen, que alguno se acuerda cuándo es, que yo no. El 9. El 9, es verdad, el 9 a las 12 de la mañana. Entonces, ¿sí? Leeros los PowerPoints. No hemos llegado, ya dije que solo entra en el examen lo que hubiéramos dado en clase. Entonces tenéis los PowerPoint y tenéis mal que bien las clases que he ido subiendo a Moodle para repasar. Y esa es la idea. Ir viéndolo, repasándolo y entendiéndolo. Digamos que si lo corrigiera sobre 10 sería un 5. Como lo voy a corregir sobre 6 porque 4 puntos son los trabajos, se aprueba con un 3. ¿Y el examen qué consiste? O sea, ¿en un texto? El examen es un texto, tal cual, un texto. Solo va a ser un texto. ¿Sí? Y los resúmenes, si por un caso les suspendiéramos, ¿qué les tenemos que repetir, no? Si los resúmenes se suspendieran, se tendrían que repetir aquellos que se suspendan. Vale. Borja, Vale, una gracias. cosa. Pero si presentáis 4 resúmenes y la nota de los 4 da un aprobado, entonces no hay que repetir nada. Vale. Vale. ¿Sí? ¿Perdón, no te he entendido? Sí, por ahí. Por ahí son. Estos son textos que han caído en exámenes de otros años. Entonces, de esta dimensión, es de esta naturaleza. No. No tengo tiempo ni posibilidad de ello. Y sería como hacer un ensayo del examen, eso no. Borja, una cosa. Sí, Que es que estaba mirando lo de la guía docente de la asignatura y pone sí. que no hay calificación mínima en la teoría y cuenta el 20%. ¿Es que ha cambiado o que tú lo vas a valorar de la otra forma? Ah, pues entonces, entonces si lo pone la guía docente, lo respeto. El 20% evidentemente es, porque es el 40% de mi parte, que es la mitad, luego 20%, y si pone que no hay calificación mínima, entonces no hace falta aprobarlo. Perdonad que no lo tenía yo, no me acordaba bien de la guía docente. Como yo llegué ya con la guía docente hecha, pues no.
Sí, los resúmenes, eso es el 20% de la nota total de la asignatura. Es en lengua materna, me parece que era Ana quien me lo había preguntado, ¿no? Sí, ¿Y es en lengua materna en donde viene eso o en lengua inglesa? pone que en lengua materna el 20% de la nota final es el examen que no tiene calificación mínima, pero que sin embargo en la parte de los trabajos que hemos estado haciendo, de los 4 trabajos, sí que es el 30% y exige un 5 como mínimo para Ah, aprobar la parte o tuya. sea que los trabajos, perdonad entonces, los trabajos eran el 30 Sí, y el examen el 20. Pues lo estaba diciendo al revés, perdonaréis. No, entonces no, pues eso, lo que el examen el 20%, los trabajos el 30. Perdonadme que lo había cambiado. No, si no lo pone la guía docente, no hay un mínimo. Sí, pero vamos, hago media con los 4, ¿eh? Porque se supone, hombre, yo los he puesto los enlaces para subirlos separados porque eso me permite llevar mejor la cuenta de todo el mundo que lo entrega, pero es un único trabajo que forma un bloque. Lo que no puedo hacer es lo que me han preguntado varias personas que tenían el portafolio aprobado del año pasado. Y dice, bueno, pues esas cosas de guardar nota de un año para otro son acuerdos privados entre profesor y alumno, pero no están en la guía docente, no pueden estar. De manera que varias compañeras vuestras me preguntaron que para parecer tenían el portafolio aprobado del año anterior y digo, pues esos son acuerdos privados entre profesor y alumnos y el profesor sigue, pero nosotros nunca sabemos si vamos a seguir o no. O sea que cuando se reparten las asignaturas, pues primero cogen los funcionarios, luego los que tienen contrato a tiempo completo y luego estamos los que tenemos a tiempo parcial que cogemos lo que nos dejan. O sea que yo soy profesor de instituto y soy asociado. Los asociados tenemos contrato a tiempo parcial, lo mismo que Arantxa, que es mi compañera que da el otro grupo. Los dos somos profesores de instituto, entonces tenemos un contrato laboral parcial, mientras que pues, profesores como Susana, ¿con quién es? ¿Con Susana o con Evelyn? Susana, por ejemplo, es profesora de la universidad a tiempo completo. Entonces es diferente, hay diferentes formas de contratación. Los asociados nos contratan pues, para dar pues, 2 horas semanales, 4, 6, dependiendo de las necesidades docentes, de lo que hay. Cuando terminéis la carrera y empecéis a trabajar, podréis optar a ser profesores asociados. Porque el profesor asociado tiene que estar trabajando en otro sitio necesariamente. La universidad no nos paga, es un contrato sin seguridad social, por así decirlo, es un contrato complementario. Tenemos que tener trabajando en otro sitio, tener una seguridad social. Eso. Y normalmente los asociados, pues muchos somos profesores, o de primaria o de secundaria, ¿no? Que complementamos. Por eso digo que, y como se escoge por jerarquía, el que tiene más antigüedad, si tiene un puesto más alto, escoge primero, pues a lo mejor un año das adquisición y otro año no lo das, dependiendo totalmente de los que cojan los otros. Por eso, de un año para otro se guarda la nota. Oficialmente no se puede. Privadamente, si el profesor sabe que la va a dar y no ha habido ningún cambio, pero claro, eso es... O sea que tienes que aprobar la asignatura ahora mejor, ¿eh? Y presentar los resúmenes bien, porque entonces podéis compensar una mala nota en el examen con el resumen. Pues nada más. No sé todavía la distribución de aulas, me la dirá. Me imagino que os escribiremos, porque como sois casi 200, habrá que repartiros en 4 o 5 aulas. Entonces eso ya Susana nos avisará y me imagino que os avisaremos a vosotros o os repartiremos por las aulas cuando vengáis por orden de llamada como en selectividad. Eso ya no lo sé. No, terminamos.
Es que no nos da tiempo a estudiar, en verdad, porque la semana que viene hay clase. Y ya son exámenes. Exactamente. Es una liada. Exactamente, es que tener clase hasta la víspera del primer examen es... Y algunos laboratorios, ¿Perdona? que otros tenemos también laboratorio encima. Sí, sí, no, sí es. Esta asignatura al menos terminamos hoy, tenéis aquí los modelos de examen, insisto, preparadlo escribiendo, hacer un par de comentarios a estos textos y terminad de entregar los resúmenes. Por mal que estén, no dejéis resúmenes sin entregar, porque claro, esto es una puntuación, es una media de 4 notas. Y si una no se entrega, no se divide la media entre 3, sino entre 4, porque son 4. Entonces, siempre, aunque saquéis un 1,5, es mejor un 1,5 que un 0 para hacer media. Hasta el día del examen. Hasta el día del examen tenéis abierto. Podéis subirlo entonces. Y yo tardaré en corregir. No, yo lo aviso porque os vais a poner nerviosas, pero es que, insisto, si todo el mundo se presenta, tendré unos 800 resúmenes. Entonces, voy a tardar en corregir, ya aviso a los navegantes. Sí, hay límite de palabras. En el examen no. Pero no ahorráis papel, porque si ahorráis papel vais a escribir muy junto, muy pegado y con letra que no se puede leer. Y es recomendable que el corrector pueda leer los exámenes, porque si no es complicado corregir. Ya os pasará. Muy bien, pues nada más. Nos vemos. Mucha suerte en este final de cuatrimestre y ánimo. Borja, Dime. una pregunta. Sí, sí. ¿Los trabajos son resúmenes como tal? Es que pone que hay que de las tesis y tal. Y eso. A ver, ¿cuál es la pregunta, Sandra? Que si realmente es un resumen o hay que hacerlo estilo al examen, relacionarlo con las teorías. En principio es un resumen. Cuando digo tema es de qué trata ese artículo. Tesis es, dentro de lo de qué trata, qué idea defiende o ataca el autor. Si quieres poner una opinión personal, la puedes poner en el último apartado, en el de otras informaciones. Pero en principio es un resumen del artículo. Vale, genial. Gracias. De nada. Muy bien, pues detenemos la grabación.